Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es Navidad, hoy es 25 de diciembre. Sergio, Leonardo, Lorenzo y yo, y en ausencia de nuestros dos compañeros, Paola y Crespo, les deseamos a todos una feliz Navidad. Y aquí estamos, como todos los lunes, con ustedes. Realmente esperamos que pasen unas felices fiestas, pero bueno, pues nuestra obligación es, como todos los años, hacer un balance del año y pues estos balances no siempre traen sonrisas y abrazos, pero aquí estamos y el primer tema que les proponemos es el de hacer una evaluación. A veces tenemos memoria corta, pero hace 5 años que se firmó aquello que se llamó el Pacto por México. Entonces se hablaba de México como el tigre azteca, se hablaba del Dream Team que entraba a gobernar, se hablaba de la gran capacidad de convocatoria del partido hoy gobernante, o hoy todavía gobernante, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, para proponernos a todos los mexicanos 95 compromisos. Muchos de ellos se han cumplido, no todos a satisfacción de cada uno de nosotros, pero bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de hacer ese balance. Y yo quisiera comenzar por plantearles que si bien se pasaron un conjunto de reformas estructurales que hacía 30 años que habíamos venido hablando de ellas, tienen sus luces y sus sombras, unas mejor implementadas que otras, algunas que tendremos que esperar muchos años para que rindan frutos, pero yo quiero hablar de, para mí, lo que son dos faltantes que simplemente quedaron en el olvido a pesar de esta manía de la presidencia o del presidente de firmar los compromisos ante notario. Y quiero aclarar que no es nada más responsabilidad del presidente, porque este pacto fue firmado pues por los tres partidos grandes en ese momento, creo que acompañados de El Verde, y uno muy particularmente, que es el de la Seguridad Social Universal. En este país venimos hablando hace rato de dos problemas muy grandes que son la violencia y la corrupción, pero hay uno que, si cabe, es todavía más lacerante, que es el de la desigualdad, en donde, como en muchos otros, vamos, no solamente no avanzamos, sino como vamos como los cangrejos, hacia atrás. Y resulta que pues le damos cada vez más dinero a programas como Prospera. Tenemos, según el Coneval, más de 150 programas, muchos de ellos que se repiten, y sin embargo no logramos hacerle ni cosquillas a este gran problema que es la desigualdad, que no se traduce nada más en la pobreza alimentaria o en lo que se llama la pobreza patrimonial. Esto es que uno no tiene, ahora sí que ni dónde caerse muerto, sino muchos mexicanos, sino también la pobreza de oportunidades. Los mexicanos no hemos avanzado en el acceso a la salud, en el acceso a la justicia, en el acceso a la educación, y esto es algo que nos debería de estar preocupado. Y yo no sé si ustedes, pero en estos 5 años yo no volví a hablar de algo que fue tremendamente aplaudido el día que dio, el 1 de diciembre, que dio su primer discurso el presidente Peña Nieto, que era una seguridad social para todos los mexicanos, independientemente de que tuviéramos o no empleo. Desligar las prestaciones, el bienestar de tu categoría de empleado o desempleado. Ese es el tema que les propongo. Bueno, pues feliz Navidad. Ha sido, por supuesto, un placer compartir con ustedes el año y pues, le deseamos a nuestro auditorio que la pase muy bien. Yo creo que en la época navideña de fin de año, las familias, las personas y también los países deben hacer balances, y por supuesto hay ciertas cosas que mueven al entusiasmo y otras que lo mueven menos, pero en todo caso te plantean una propuesta de enmienda, y yo espero que este país entienda finalmente que hay ciertas cosas que se llevan del Pacto por México que no necesariamente eran ciertas. Durante años nos dijeron, el gran problema que tiene este país es que el Ejecutivo no tiene capacidad de colaborar con el Legislativo y en consecuencia eso tiene parado al país. Bueno, pues no necesariamente es cierto. Durante la administración Calderón se reformó no sé cuántas veces la Constitución, y el Pacto por México era la, digamos, celebración de la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y 5 años después este país no es tan diferente como nos decían. Segundo, aprendizaje importante, las reformas de apertura económica de este país que efectivamente se dieron, que fueron las que más les interesaban, las de tipo político y social, como que entraron de contrabando, pero la apertura del sector energético, etcétera, eran muy importantes, y nos decían que, bueno, pues a partir de ahí México iba a salir de la trampa esta del ingreso
ingreso medio e íbamos a dejar de crecer inercialmente, como le ha ocurrido a este país desde el 95, 96 que salimos de la grave crisis de los 90, crecer en torno al 2, 3% en el mejor de los casos. Pero el promedio es malo, seguimos teniendo una economía con Pacto por México y reformas que crece exactamente igual. Por tanto, tú dices, bueno, pues sí eran temas importantes, pero no eran los centrales. Hemos aprendido que, a mi juicio, los tres grandes asuntos que este país tiene pendientes son: por supuesto, el Estado de Derecho, que empieza porque las élites se sometan al imperio de la ley, cosa que todavía no hemos visto en México. Lo segundo es una apropiada distribución de las funciones en materia de política social, política de salud. O sea, seguimos teniendo municipios que hacen política social, gobiernos locales que hacen política social y gobierno federal que hace política social. Y lo que tenemos es la misma cantidad de pobres y un país igualmente desigual que hace años. Y luego pues tienes la debilidad de un Estado que pues reforma sus leyes. La norma se ha reformado en este país, pero las capacidades de incidir en la realidad, pienso desde ordenar el territorio hasta poder llegar y decir, yo puedo administrar autopistas, aeropuertos o hacer obras en beneficio de la gente, sigue siendo una falta enorme. La más grave de todas, seguridad pública. Hemos cambiado un montón de leyes, movido un montón de cosas en los últimos años y el 95% de los compatriotas en promedio sigue teniendo miedo en el lugar donde vive. Bueno, las encuestas de opinión nos dicen que a estas alturas la calificación que le dan al presidente y a su gobierno en general está ¿dónde? Alrededor del 20%. Por ahí está, puntos más, puntos menos. El Pacto por México ha terminado en eso, en uno de los gobiernos con menor aprobación de la población. Yo creo que la reforma que más buscaban era la reforma energética. Esa reforma iba al corazón del régimen que surgió de la Revolución Mexicana, en particular de su nacionalismo. La idea de abrir esta área de la economía al sector privado, ya sea nacional o extranjero, se nos dijo, bueno, el discurso iba por caminos un poquito diferentes. El primero que se presentó es el general Cárdenas mismo había dicho que la iniciativa privada tenía un papel muy importante y lo que hacemos es seguir las líneas del general Cárdenas. Semejante hipocresía no duró mucho, se cayó luego. En efecto, el general Cárdenas había puesto eso cuando estaba en una crisis enorme después de la expropiación y necesitaba ayuda del cielo y de la tierra, de Dios y del diablo para sacar adelante la expropiación. Pero la idea era que el Estado, un Estado comprometido con el bienestar de la nación, administrara ese producto tan peculiar, un recurso natural no renovable, estratégico, que la suerte puso en México y que saliera a la superficie de manera moderada, que México no volviera a ser un país petrolero, que no exportara ese insumo. La decisión fue, no, vamos a volverlo a hacer desde López Portillo, vamos a seguir exportando el petróleo y esta vez vamos a poner a la empresa privada a que lo haga y lo haga bien porque nosotros como gobierno ya no podemos. Somos muy ineficientes, muy corruptos, bueno, no dijeron corruptos, pero ineficientes sí. ¿Y el resultado? El resultado es que estamos importando los productos refinados, que ha disminuido la producción, en fin, el éxito que se nos proponía en materia de energía, yo no lo veo por ningún lado. Se destruyó la herencia, no se construyó lo que se prometió. Dos comentarios. Primero, me quedó la sensación de que ya damos por terminado el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos, no ha terminado formalmente, pero pareciera, me quedé con esa sensación, tal vez me equivoque, pero al menos sí, yo siento que es
en el quinto año, en fin, es un actor marginal. Un aspecto que no mencionaron es que fueron 3 los partidos, no solo el del presidente. Y si pensamos, los 3, me refiero a la hora de hacer el balance. A la hora de hacer el balance nos centramos más en el Ejecutivo, que es del PRI Verde, que en los otros 2. Si lo juzgamos el impacto, pues las 3 formaciones están mal. Si pensamos el 2 de diciembre, que fue un momento de apoteosis para los 3 partidos, porque los liderazgos de los 3 se mostraban enormemente satisfechos de que habían logrado ponerse de acuerdo gracias a la iniciativa de José Murat, que los invitó a tomar un café al Chucho Mayor, y luego se juntaron y, en fin, acordaron. ¿En dónde están los 3 partidos ahora? Realmente el Pacto por México sí logró algunos beneficios indudables en algunos aspectos, pero en su mayor parte fue un fiasco si juzgamos por el estado de los partidos. Una acotación para no meterme, no soy especialista en educación, pero recuerdo que hubo 2 o 3 ovaciones al discurso del presidente, que fue el 2 de diciembre. Una por la reforma a telecomunicaciones, y todo el mundo pensaba en Azcárraga y Ricardo Salinas, y luego en educación, la reforma educativa. El Bester está en la cárcel, vamos, y ese es lo que se puede... ¿Es el parámetro a juzgar? Si eso es lo que se quería, pues la metió a la cárcel después del desplante de el Bester. No sé si han visto el video cuando promete que ya... si muere, que el epitafio diga que yace una guerrera. Sí. Nunca volvió a hablar, por cierto. Se quedó callada, no ha hecho otra declaración pública desde un sexenio, callada. Vamos, es uno de los grandes logros del Pacto por México, podría decirse, si uno se pone... Pero bueno, fue un pacto... se llamó el Pacto por México, creo que fue un pacto para otras cosas, pero no por México. Un pacto que dio una tregua, ¿sí? Bueno, y una tregua de tal tamaño que acordémonos que en el 2015, ya las cosas cambiaron en el 2016 y 2017, pero en el 2015 el Revolucionario Institucional, ¿sí?, ganó más curules en la Cámara de Diputados, o sea, se fortaleció, y de ahí del 2015 para acá, o sea, ahora que vamos a entrar a las elecciones del 2018, pues ya les canta otro gallo, un gallo con una tonada que estoy segura que no les gusta nada. Pero hablando de las ovaciones, también recuerdo que una de las cosas, Sergio, que aplaudieron más, y tenemos por qué, digamos, estar contentos, ahora digo por qué, nos prometió una cosa más que no se cumplió, que es lo de la publicidad oficial. ¿Sí? Entonces se dijo que en publicidad oficial habría 1, menor gasto, 2, mayor transparencia, y 3, que se iba a dedicar a lo que verdaderamente le importa a la sociedad. Ninguna de las 3 cosas fue cumplida, pero gracias, entre otros, a Artículo 19 y Fundar, tuvimos muy recientemente, hace unas semanas, una sentencia de la Suprema Corte en donde está obligando al Congreso a emitir finalmente la ley de publicidad gubernamental antes del 30 de abril. Recordemos que esta ley, algunos dicen que nos la deben hace 3 años, no, nos las deben desde el 2017, ¿sí? Cuando 2007. Del 2007. Desde entonces nos las deben. Y es un pendiente porque aquí se está usando el dinero de la publicidad simplemente para promoción gubernamental. Ya es momento de que se acabe eso y que se acabe la discrecionalidad con la que compran a los medios en este país. Medios política es una reforma pendiente. ¿Algún comentario? Pues habría mucho más, que muy buenos puntos. Realmente no tengo más que decir, salvo que hay demasiados planes y poca sustancia, ¿no? Hablan mucho y hacen poco. Momento simbólico fue la revista Time. La revista Time con Peña Nieto. ¿Su Dream Team?
la Salvador de portada México. y Moving Mexico. Saving Mexico. Saving Mexico. Salvando a México. Saving Mexico, sí. Esto quiere decir que el mundo externo también se tragó lo del Pacto por México y ahora no hay ni, aunque paguen, una revista que vuelva a hacer algo similar. Pues ya se sabe, consuelo de muchos. Complete usted el dicho. Nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos. No es por ganas de arruinarles la Navidad, ya la noche de paz pasó. Ahora vamos a hablar de la no paz, de la violencia. Es otro de los puntos centrales, básicos, que caracteriza nuestro tiempo mexicano. No es la primera vez que México está metido en una espiral de violencia. Lo tuvo en el inicio del siglo XIX. ¿Cuánto tiempo pasó para que la relativa tranquilidad, que fue destruida por la Guerra de Independencia, volviera más o menos a sentar sus reales en México? Hasta fines del siglo XIX. Fueron muchos años. Espero que esta vez no pase lo mismo. El régimen de don Porfirio puso paz, más o menos. Luego vino la revolución. Luego la revolución puso la paz. Y viene esto en que estamos viviendo ahora, donde no hay ni una gran revolución de independencia, ni una gran revolución social, no hay nada de eso. Y sin embargo, la violencia, nos dicen que en los dos sexenios, este que está por terminar y el otro, el de Calderón, más o menos, de manera muy gruesa, son 250,000 asesinatos los que hacen esa cifra. Es un compendio de una enorme tragedia. 250,000 asesinatos es 250,000 de mexicanos, que en algunos puntos, colegas nuestros en el Colegio de México han hecho sus cálculos. El promedio de vida, sobre todo de los hombres, ha disminuido. En vez de que aumente como en todos o en casi todos los países, en el caso mexicano vamos de regreso, porque son tantos los que han caído allí que ha bajado la media de la esperanza de vida de los mexicanos. Bueno, ahí está el segundo punto. Pues es un tema terrible y yo espero que también con el ánimo constructivo con el que hace uno balances, que es para ver hacia adelante, empecemos a tener una discusión nacional vertebrada sobre qué hacer con esa violencia. Hace algunos años, Aguayo, que es muy brillante para encontrar metáforas y descripciones, habló de las 3 guerras que vivía este país y recordaba hace algunos días que se discutió el tema de la seguridad interna, ese texto de Aguayo, esa declaración que hizo Aguayo, de una guerra que es de los criminales entre ellos. Es una guerra que sigue dándose en el país, años van, años vienen, y no ha habido, iba a decir poder humano, poder del Estado que la contenga. Después sigues teniendo la Segunda Guerra, que es la parte limpia del Estado enfrentando a la parte corrupta del Estado, capturada por los criminales, y sigues teniendo la misma bronca. Y después la guerra del Estado, digamos, contra todos ellos, lo cual te lleva a que tengas todo afectivamente puesto para que tengas esos niveles de violencia y homicidio. Es más, déjenme decirlo en tono no sardónico, podríamos estar infinitamente peor. El poder de las organizaciones criminales que han acreditado territorial y políticamente da como para que este país estuviese infinitamente peor. Incluso la capital ha tenido, digamos, algunas expresiones de control territorial por parte del crimen organizado. Por tanto, años van, años vienen y yo veo las coordenadas del debate más o menos iguales. Entre un buenismo que dice que debería pues, no haber más sangre, y yo no puedo estar más de acuerdo con eso, unas organizaciones criminales que suben, crecen en capacidad y un Estado absolutamente mermado y políticamente contradictorio, porque no tienes ni una expresión, digamos, de liderazgo político, incluso autoritario, como el PRI controló este país durante muchos años. Después tuviste el modelo pensado en la administración Calderón de decir, a ver, técnicamente la función policíaca la controlamos desde una Secretaría de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, y el asunto fue un fracaso. Terminó el sexenio en un fracaso terrible. El de Peña Nieto está terminando exactamente con el mismo fracaso, cuando la doctrina era realineemos políticamente. Todos los factores, alcaldes, gobernadores y presidente, todos cooperan, todos nos queremos mucho y vamos a tener resultados. Pues resulta que no tenemos, y tenemos las 3 guerras abiertas. Es decir, no hemos mejorado un ápice, y eso es una auténtica tragedia. Qué bueno que nos recuerdas eso, porque es cierto, así habló Sergio Aguayo. Yo quisiera hablar de 2 puntos, los 2 se derivan de lo que acaba de decir mi compañero Leonardo Curcio, que podríamos estar peor. Es que, de hecho, Leonardo, te planteo, creo que estamos peor de lo que dice los 250,000 muertos, porque ahí estamos hablando únicamente de homicidios dolosos en este país, que siguen subiendo, pero no estamos tomando en cuenta otros crímenes que nos afectan diariamente. Yo, por fortuna, no tengo ninguna muerte a mi alrededor que lamentar, pero sí podría hablar de robo en casa habitación, robo de vehículo, robo en mano armada, o sea, robo a transeúntes. Puedo hablar de extorsión en general, y bueno, para no meternos al otro tema que son los feminicidios, ¿no? Entonces, estamos mucho peor que lo que hablan estos 250,000 muertos. Y la segunda, quizá lo quiero decir de manera preventiva, Leonardo, es que, en efecto, como tú dices, buena parte de la campaña de Peña Nieto se basó en una crítica feroz a la estrategia en contra de la violencia y el crimen organizado, seguida por el presidente Calderón y su gabinete, y sin embargo, creo poderlo decir sin temor a equivocarme, de que no cambió un ápice esa estrategia. Nos hablaron de las guardias nacionales. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, La Gendarmería, gracias. Se habló de la Gendarmería, se creó que es que para cuidar a las empresas productivas y demás, nadie sabe para qué fue. Aumentaron las policías, y como en el caso que decíamos la semana pasada, y hace rato, ¿sí?, aumenta el presupuesto para la pobreza y la pobreza se mantiene igual. Pues aumentó la pobreza en materia de seguridad, de violencia, de inseguridad. Y sin embargo, los indicadores siguieron creciendo. Yo no sé qué va a pasar ahora que veamos a José Antonio Meade, a Ricardo Anaya y a Andrés Manuel López Obrador hablando sobre esto, porque a ninguno de los 3 le he oído con qué nueva estrategia se podrá seguir. Voy a cambiar el tono y a decir lo positivo. Bien. En el sentido de, sí, es cierto todo lo que dicen, pero durante una década lo que también es cierto es que ha habido una reacción de diferentes actores, que quisiera enumerar simplemente porque si no estamos tan mal es porque ha habido una reacción. Excluyo a los presidentes, porque realmente los 2 presidentes, los 2 ejecutivos han sido un fiasco. Calderón se fue a una guerra sin entender a qué iba, y Enrique Peña Nieto pues no ha tenido una política digna de mención, pero sin embargo sí ha habido cambios. El primero tiene que ver con el conocimiento. Ha crecido exponencialmente la comprensión del fenómeno. Es bien curioso, en el mayo del 2007, el Grupo Reforma publica por primera vez el ejecutómetro. Fue un periódico. El Estado mexicano hasta el 2011, en agosto, publica las estadísticas escalofriantes. Ahora hay una pléyade de organismos, de universidades y centros de investigación que están generando un informe tras otro de una gran calidad, lo cual nos permite tener un diagnóstico mucho más preciso. ¿Verdad? Segundo, la organización de las víctimas. Las víctimas estaban fuera del radar hasta mayo del 2011, víctimas de la guerra criminal, no víctimas de la violencia, porque hay que distinguir las dos cosas sin desconocer el trabajo de Alejandro Martí y Marilena Morera y otras personalidades. No quiero mencionar personajes tan polémicos como la señora Wallace, porque no vienen al caso, pero sí hubo
una movilización a favor de las víctimas y luego el movimiento por la paz con justicia y dignidad y el movimiento de desaparecidos. Ha sido un cambio fundamental. Tercero, la aparición de nuevos actores que antes no estaban, empresarios e iglesia. Algunas diócesis y la pastoral que vino a plantear aquí en la Catedral Metropolitana Francisco, el Papa Francisco, fue clarísima, brutal, que lleva a que la iglesia se esté moviendo y la iglesia es uno de los actores nacionales más presentes. Luego, ha habido una evolución positiva en algunos organismos públicos de derechos humanos. Si recordamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Raúl Plasencia, totalmente omisa, irresponsable. A la de Luis Raúl González Pérez hay un cambio notable. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también, o el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores, con todos sus defectos, van mejorando. Y finalmente, el involucramiento de algunos países que ahora sí tienen una agenda clarísima. Sé una reunión de que fueron 28 embajadores, no solo la Unión Europea, más Canadá y algunos, si mal no recuerdo, Australia y Nueva Zelanda, fueron a Los Pinos a decirle al presidente, pedimos que se atienda mejor a las víctimas, sobre todo su agenda es de las víctimas, y en ese sentido está la presencia de organismos de Naciones Unidas, no paran de venir, visión tras visión, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si sabemos lo que sabemos sobre Ayotzinapa es en buena medida por la presencia del Grupo Internacional de Expertos Independientes. Es decir, no niego que es terrible lo que está pasando, pero también ha habido una reacción que está levantando barreras contra la barbarie del crimen organizado, indudable, y contra la necedad de un ejecutivo que persiste en una estrategia hecha a la medida en Washington, porque siguen una política armada en Washington y que son incapaces de mexicanizar la política para crear un enfoque integral. Si en física toda acción luego le corresponde una reacción, yo diría, Sergio, que tu visión tan positiva de la sociedad mexicana respondiendo a eso no está a la par con el problema. En este año que terminó, bueno, que está por terminar, tenemos, a pesar de todos los movimientos de la sociedad civil, etcétera, etcétera, tenemos que las cifras, la brutalidad de las cifras es que van en aumento. Y eso no lo podemos negar. Estamos en una escalada que ni la propia respuesta de la sociedad ni la del gobierno ha podido hacerle frente. Peña Nieto, y leía yo sus discursos al iniciar el sexenio, dijo, mi prioridad es detener la violencia. Esa era su prioridad, ¿eh? México no en paz se llamaba. México en paz se llamaba el eje. Y no era privatizar el petróleo ni nada de eso. Era la violencia se tiene que detener. Y 2017, el año que estamos terminando, es el año más violento. Si no ha hecho nada el gobierno, la sociedad sí lo ha hecho, pero entonces no estamos como en física. Claro. La presión es brutal de las causas del crimen y apenas si podemos medio detener, es decir, que no aumente todavía más, pero no estamos viendo la solución. Y bueno, nos tenemos que ir, vamos a un corte y espérenos en esta noche de Navidad que Santa Claus nos trajo los mejores regalos. Que no es de paz. Vienen algunos. Uno de los problemas más difíciles del análisis es lograr un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, es decir, y ubicarse en el medio. Nos quedamos hablando sobre el bloque anterior acerca de violencia, si estábamos mejor o peor, en fin, no voy a meter. Acepto que estamos mal, yo creo que se ha ido creando una masa crítica que sí se expresa en algunos lugares, no en la política nacional, pero sí ha habido cambios en algunos aspectos. Pero, en fin, toca hablar de la capital. Y ya claro, yo nací en un rancho de Jalisco, crecí en Guadalajara y a los 24 años me vine a lo que era el Distrito Federal. Llevo 46 años aquí.
46 años, 3 meses. Y debo decir Calcúlele la edad. que he visto cómo se ha ido transformando esta capital y mi entorno, el Colegio de México, ha sido mi casa desde hace 46 años hasta ahora, profundamente. Y en ese sentido, hay 2 grandes periodos de la etapa que viví. En el 71 gobernaba Echeverría. Ni me acuerdo quién gobernaba la capital. Sentíes, Octavio Sentíes, en fin. Era Echeverría el que hacía y deshacía, luego López Portillo, me acuerdo, y su amigocho Jan González, que hizo los ejes viales, en fin. Y luego el triunfo del PRD en 1997 hasta la fecha, hasta el 2017. Y en ese sentido la pregunta es, ¿estamos mejor o peor? Ya no en estos 46 años, que es solo un balance personal, sino los últimos 20 años. Un gobierno que se dice de izquierda y que ha logrado algunos avances en términos de garantías individuales indudables y que hay mayor conciencia ecológica, pero a riesgo de parecer otra vez agitar el cascabel y la pandereta del optimismo, me parece que sí ha habido, yo he observado una transición en el grado de conciencia y organización ciudadana en la capital, que a veces se expresa positivamente, a veces no, pero que es una ciudad mucho más viva que Toluca o buena parte del Estado de México, en donde piensan igual que nosotros, pero no están organizados. Pues bueno, sí es la más, ¿no? Sí, bueno, sí, vaya porque consuelo. sí es la más, sin duda es la sociedad más vibrante y la más organizada. No sé qué tan efectiva haya sido esta ciudad, porque aquí sí hubo un cambio total de partido gobernante, ¿sí? Durante 60 años uno y ahora durante 20 años el otro. Pero tú, que también eres estudioso de eso y que estás haciendo un recuento, yo tengo menos años, pero más o menos los mismos viviendo en esta capital. ¿Qué es lo que yo he visto? Si empiezo a hacer ese recuento, que es una cosa que me impresiona, porque ahí sí vamos como los cangrejos para atrás, el urbanismo salvaje. ¿Sí? El PRI pues no se tenía que preocupar de eso, porque tomaban las decisiones de manera discrecional, y ahí pensamos que vendría un cambio con el PRD y después con las delegaciones, la mitad de las delegaciones con Morena, pero esos son los últimos 3 años nada más, lo que es más, últimos 2 años. Pero que no hayamos avanzado prácticamente un ápice en planeación urbana, me parece una cosa que tenemos los capitalinos derecho a reclamar. Y digo a reclamar porque ha habido muchas organizaciones, tú y yo pertenecemos a varias, Sergio, en donde hemos hecho lo imposible por frenar este urbanismo salvaje, en donde hay cero de respeto por los habitantes de esta ciudad, por los no habitantes, pero que vienen a trabajar, que son millones todos los días, y pues prácticamente hemos tenido un fomento al automovilismo, hemos tenido, o a la cultura del coche, hemos tenido muchas obras en donde lo único que vemos es el contubernio entre las sociedades inmobiliarias y los sucesivos gobiernos de la capital. Y hemos visto, sobre todo, porque podríamos tener un dictador benevolente, ya está eso, me imagino, pero un dictador que hubiera tenido una visión. Esta Ciudad de México es simplemente, ya llega a unos niveles en que no podemos vivir en ella. Perdemos en nuestro trayecto aproximadamente 3 horas o 4. A mí lo que no me casa es, digamos, este ciudadano participativo con los niveles de desempeño del gobierno. María Amparo refería este nivel de especulación que ha llevado a una especie como de tribalización de la ciudad. Cada quien defiende la manzana donde vive y hemos aldeanizado el debate, porque cada quien está más preocupado porque no le pase el metrobús por su casa o no le construyan la supervía. Pero no hay una visión amplia, ni esta sociedad
ha, digamos, generado las condiciones para tener lo que ocurre en prácticamente todas las sociedades abiertas y transparentes. Tienes una maqueta digamos, el suelo público, del suelo disponible, y todo el mundo sabe a qué atenerse. Aquí no sabemos ni qué van a hacer con los terrenos del aeropuerto, que van a dejar en los próximos años, y todo está sujeto a una especulación tremenda. Por tanto, a la hora de hacer el balance, digo, pues sí, una ciudadanía muy activa como en el plano nacional, pero en el plano local es más bien aldeana y más preocupada por sus temas. Segundo, veo 20 años de democracia y por supuesto estamos mejor. O sea, cuando uno compara el gobierno de Ramón Aguirre con el gobierno actual, pues sí es mucho más sensible, mucho más cercano, mucho más transparente en muchos sentidos, pero sigue siendo un gobierno distante y un gobierno absolutamente opaco para la mayor parte de los ciudadanos. Las delegaciones, no diré que son una cueva de ladrones, pero casi. Sigue siendo la corrupción la norma. Han tenido que quitar un montón de trámites, empezando por los exámenes de licencia, las licencias de construcción, porque la corrupción era de tal magnitud que dijeron, ¿sabe qué? Ya mejor quite trámites. Por tanto, yo veo una ciudad que 20 años después tiene un problema muy serio. Se cree muy moderna y no es tan moderna. Uno, el clientelismo sigue dominando la vida política de esta ciudad. Los jefes delegacionales están ahí porque controlan clientelas y les importa 8 pepinos lo que digan los ciudadanos menos organizados o la crítica que se les puede hacer desde los medios de comunicación. Y la segunda, sé que es muy impopular, esta es una ciudad que ha apostado a los derechos y los ha universalizado. El derecho, por ejemplo, a la salud, la pensión esta que tiene todo mundo, hay becas para todos los estudiantes, pero no podemos acreditar ni que seamos una ciudad menos desigual que hace 20 años, sigue siendo profundamente desigual, sigue siendo una ciudad partida geográficamente entre el oriente y el poniente. Sí. Tienes un oriente que está sujeto a la privatización más terrible, que es el transporte público. Ustedes transpórtense con medios privados, lo cual contrasta porque los gobiernos de izquierda son muy estatistas, pero en el plano local apuestan más por la privatización. Y la última es que pues han universalizado muchos derechos, pero no le han dado a la gente mayores capacidades, empezando por la educación. Nuestros estudiantes de preparatoria están reprobados, tienen beca, pero siguen reprobados. Por tanto, una autocrítica a este modelo que universaliza derechos valdría la pena. Y no podemos alegar falta de conocimiento. Creo que hay una buena cantidad de trabajos en torno a la urbanización, trabajos históricos y trabajos del presente, que nos presentan de manera muy clara cuáles son los problemas y cuáles van a ser los problemas. Pero no es de ahora, es de muchos años atrás. Lo que nos está ocurriendo ya lo podíamos predecir hace 30 o 40 años. El conocimiento de aquellos expertos que están en los centros universitarios, en los centros académicos, ya tienen la materia prima. Es la irresponsabilidad de la élite política. Y aquí entramos al tema fundamental, que es lo que hemos estado rondando, la corrupción. La corrupción es uno de los problemas nacionales que ha ido en aumento. No que no hubiera corrupción en otros siglos, claro que desde el siglo XIX, para hablar nada más del México independiente, bueno, a don Antonio López de Santana le decían 15 uñas no por nada. Le faltaba una pierna y eran nada más 15 las que podía usar. Pero viéndolo con más cuidado, creo que era relativamente más responsable él que algunos de los gobernantes actuales. Don Antonio, por ejemplo, en el momento de la guerra con Estados Unidos puso de su dinero. Yo quiero ver quién se había robado antes. ¿Quién de los que se ha robado el dinero? Y mira que sí ha habido gobernantes en los últimos 30 años que han acumulado una riqueza fantástica. ¿Quién ha puesto de su dinero para resolver algún problema? El punto es que la corrupción ya llegó a ahogarnos en la Ciudad de México o en otras, pero en esta es más que en cualquiera de las del resto de las ciudades del país. Y no podemos alegar ignorancia. Ya sabíamos, ya sabemos lo que viene y no se hace nada.
Hijo, me echaron un montón. Defiendes, tienes 1 minuto y medio para defender. Y vamos a tener de fiscal Bueno, a este. hay estadísticas que luego no se conocen, pero les voy a citar dos. Una estadística que ya tengo clara. A mayor número de organismos de la sociedad civil, menos homicidios. Medido en delegaciones. Benito Juárez tiene la delegación, que es la que está en primer lugar de número de ONGs o organismos de la sociedad civil, está en el 15º lugar En homicidio. en homicidios atribuidos al crimen organizado. Segunda, esta ya es más vivencial, espero poderlo documentar en las investigaciones que estamos haciendo en la Cuauhtémoc. Es una pelea de trincheras, pero en la medida que la sociedad se organiza y pone resistencia, obtiene algunas victorias. No todas ni de manera automática. Lo que he ido observando es una mejoría en la capacidad de las organizaciones que existen. Insuficiente para crear una política para toda la capital, pero suficiente para lograr pequeñas o grandes victorias en las delegaciones. Cuando se pelea por un restaurante o por un edificio, esa es la pelea cotidiana. Ya no tenemos tiempo, pero esa es parte de la batalla que observaremos en todo el que está dándose en todo el país, y que si uno compara Tamaulipas, aquí estamos en la gloria, pero ya no hay tiempo. Nosotros Regresaremos tenemos impunidad. en el 2018, que esperamos les sea muy bueno, muy fructífero. Nosotros haremos lo mejor que podamos por darle opiniones informadas. Y por supuesto no queremos, ya decía Lorenzo, amargar la Navidad. Imagínense el tema que vamos a tratar ahora, Trump. Bueno, pues sí es un personaje muy propio, muy impropio para las fiestas navideñas, pero hay que hacer un balance de lo que ha sido. Y déjenme iniciar paradójica e irónicamente con la constatación de que ha sido un presidente exitoso. Es decir, su programa político es un programa que ha avanzado en los últimos años. Pongo 3 frentes simplemente. Por supuesto hay una serie de situaciones anómalas, incluida su círculo y su vínculo más cercano con Rusia, pero a ver, ha avanzado en la idea de que Estados Unidos no debe actuar como líder del mundo, mucho menos del mundo libre, sino como un Estado nacional que maximiza sus posiciones. Y en eso ha venido actuando de una manera consistente, reforzando la idea de que un nacionalismo económico o usar todas las capacidades para beneficiar a tu población no solamente es legítimo, sino conveniente. Cito 2 casos. 1, su reforma fiscal, es decir, no importa cuánto vaya yo a afectar a mis vecinos o al resto de mis socios comerciales, yo bajo los impuestos para atraer efectivamente capitales a los Estados Unidos. Le podríamos llamar a eso dumping fiscal, es decir, utiliza una ventaja, él que puede hacerlo, para atraer capitales, como si estuviera rodeado de países tremendamente prósperos y no países como México, que requieren de la inversión extranjera para mejorar su desempeño económico, lo cual no deja de ser pues profundamente perturbador, pero al mismo tiempo claro. Ha dicho, y estamos a punto de tener la noticia de que ya no hay Telecán, y dice, a ver, yo no establezco convenios comerciales con nadie que no beneficien primero a mi país. Si usted irá a misa, me llamaré ignorante del tema de los déficits, insistirá en que va en contra de todo el consenso económico, que no deja de ser paradójico que el consenso de Washington lo rompa la derecha más estructurada de los Estados Unidos. Finalmente está diciendo, tampoco quiero Telecán. Y último punto en el que ha avanzado de una manera clara, en desinstitucionalizar el sistema internacional. El hombre, por supuesto, rompió el Acuerdo de París, dijo, ¿están preocupados por su planeta? Yo no. Lo segundo, rompió con la UNESCO, y lo tercero, para despedir el año, dijo, movemos nuestra capital a Jerusalén, en el estado, o sea, en Israel. Oiga, que rompe con todos los acuerdos, incluso resoluciones del Consejo de Seguridad. A mí qué me importa, yo maximizo mi posición y ahí va. Por tanto, la muevo a Jerusalén. Paradójicamente ha sido pues un individuo muy exitoso en esos 3 frentes. Eso no exime o no quita que tenga otros problemas, pero lo pongo sobre la mesa. Pues qué pésimas noticias nos das como para cerrar el año este día 25. Si tuviera otras te las daría. Me las darías, yo lo sé. No, es que como empezaste dije, oye, viene algo optimista, pero no, nos das sus 3 triunfos.
¿sí? Que son terribles para la humanidad, como le pusiste tú a este bloque, ¿no? Trump, un peligro para la humanidad. Ahora, estos 3 triunfos, si podríamos mencionar algunos, creo que si los medimos con sus fracasos, ya no sé cómo le vaya en el balance, y voy a poner cuando menos 2. El primero es que no solo no ha podido mover su popularidad, ¿sí?, sino que ha ido disminuyendo, ¿no? O en el mejor de los casos se ha quedado igual. Esta cosa de todos sus votantes que iban a estar muy entusiasmados con las promesas de campaña, pues yo no veo ese entusiasmo de la sociedad norteamericana, y pues tendremos que esperar, como en México, a las elecciones del año que entra, a ver cómo le va. Ahora que tenga que renovar las cámaras, yo le deseo toda la mala suerte posible al señor Trump, sí, francamente. Sí, claro. Usted disculpe. Yo estoy de acuerdo contigo. Y la segunda cosa es que ha habido un conjunto de políticas que había prometido, pensando, como buen político que no es, pensando que pues no había instituciones en los Estados Unidos, y se ha encontrado con que, si bien le pasaron su reforma fiscal, ahí el muro todavía está detenido, y así un montón de las iniciativas que ha querido pasar, a tal punto que en algún momento hizo declaraciones en el sentido de que, bueno, él había sido electo popularmente y pues que no estaba bien que lo estuvieran frenando un conjunto de instituciones que no fueron electas popularmente. Y tercero, bueno, pues que el Partido Republicano sí está teniendo unas fisuras de un tamaño que creo que no se habían visto antes. Lorenzo, tú eres más conocedor, Leonardo, de estos temas que yo, pero la fisura que ha causado, el cisma que ha causado al interior del Partido Republicano es una cosa de la que todavía tendremos mucho que hablar. Hay No, ve tú, Sergio. una vez más, será porque es 25 y Órale. tuve una muy linda Navidad, una linda cena navideña, entonces ando así flotando todavía, pero lo voy a ver desde cómo ha impactado a México este primer año de Trump. Porque en el 2016 fue un impacto brutal. Todo, desde junio de 2015 hasta enero de 2016 fue el azote nacional, porque pues todo mundo sabía que había cambiado. ¿Qué cambió para México? Y aquí lanzo una hipótesis basada en la lectura de la historia. Cambió que el entendimiento de 1927 ya no podía, ya había terminado. Ese entendimiento entre Plutarco Elías Calles y Dwight Monroe era que se iban a apoyar los gobiernos, entre ellos, que se iban a ser cómplices, y fueron cómplices durante todo un siglo, casi un siglo. Eso se acabó con Trump. Por tanto, fue un brutal impacto para el gobierno y para la sociedad, que pues ya no podía tomar como algo dado que se iba al norte. Si no conseguía trabajo aquí, pues iba al norte con el primo Pancho y allá le conseguía chamba de ilegal, de indocumentado, por supuesto. ¿Cómo hemos reaccionado? Aquí una vez más hay de todo. Con María Amparo fueron parte del Woodrow Wilson Center, el Instituto México, que organiza una cena anual aquí en México. No se puede decir quiénes estuvieron y qué dijeron, pero sí puedo comentarles que me impresionó escuchar a algunos de los funcionarios responsables de estos temas, la claridad que tienen sobre lo que pasa en Estados Unidos, incluso las limitaciones que tienen como gobierno. Si a eso sumamos lo que uno observa, que es cada sector con intereses en Estados Unidos está desarrollando su propia política exterior, lo que puedo decir es que más que nos ha ido bien o mal, que estamos entrando en una nueva era en la cual, al igual que en violencia y al igual que en urbanismo salvaje, entendemos mejor lo que pasa y nos convencemos de que tal vez nos va a ir menos mal si nos organizamos. Y a lo mejor hasta nos va bien, como a los aguacateros,
para poner un ejemplo concreto, Sí, que fue exitoso. que se organizaron, metieron dinero a los abogados, se unieron y les está yendo Cabilderos, sí. bien en términos económicos. Creo que es lo mismo que nos está pasando, lo cual, de una perspectiva histórica, es una buena noticia. Ya olvidémonos de que Estados Unidos va a apoyar al gobierno o nos va a ser el lugar donde nos podemos Las tres. ir a buscar la chamba que aquí no conseguimos. En 1947, en su ensayo sobre la crisis de México, Cosío Villegas ponía como problema central una crisis moral. Decía, la Revolución Mexicana se estanca, no cumple con el compromiso histórico que tiene con la sociedad mexicana. La idea que está ahí detrás es que la corrupción está ganando cada vez más terreno. Y entonces, al final, señala, es posible que los gobernantes mexicanos decidan buscar la salvación en Estados Unidos. Que Estados Unidos salve lo que ellos no pudieron salvar. Y es posible que Estados Unidos lo acepte. Pero entonces ya México habrá perdido su esencia como Estado nacional, más o menos buscando su soberanía y su propio camino. Y sucedió así. Lo que ni Cosío Villegas ni los que siguieron podían haber previsto es que Estados Unidos renunciara a eso que sí aceptó desde 1927 y sobre todo en la Guerra Fría. En la Guerra Fría les fuimos muy, muy útiles. La frontera segurísima de la gran potencia. Y el PRI tuvo en la Guerra Fría su gran coartada. Era útil, tenía el título de democracia, era autoritario y Estados Unidos le apoyaba. Y eso llevó a que Salinas y su grupo hicieran lo que don Daniel temía. Ya no podemos ir adelante, entonces vamos a que nos salve Estados Unidos. Y resulta que nunca pensaron, ni Salinas ni todos los demás, en que Estados Unidos diría un día, no los quiero, no los necesito, se acabó la Guerra Fría, váyanse cada quien a su casa y sálvense como puedan. Y eso es lo que nos está sucediendo ahora. Peor aún, además eres mi enemigo y quiero un muro y no quiero comercio contigo y haz lo que puedas. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, le agradecemos mucho que el día de Navidad nos haya acompañado, le deseamos lo mejor, sea muy feliz. Nos vemos aquí la semana próxima.